En las sombras de la noche, donde los susurros se vuelven leyenda, habitan historias que pocos se atreven a contar. Brujas, apariciones y misterios que desafían la realidad te esperan aquí. Si te gusta el terror y lo desconocido, dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que escucharás esta noche podría seguirte hasta tus sueños. Hay lugares donde el trabajo nos lleva a adentrarnos en territorios que no son completamente nuestros. Lugares donde la naturaleza guarda secretos que es mejor no descubrir. Y hay cosas en este mundo que caminan entre lo humano y lo animal, que existen en las sombras de los bosques y los campos, esperando el momento en que alguien se adentre demasiado en su dominio. Los campesinos que trabajan la tierra lo saben, por eso respetan ciertos lugares, por eso evitan ciertas áreas cuando cae la noche. Pero a veces el trabajo nos obliga a ir donde no deberíamos. Y cuando eso pasa, cuando cruzamos esa línea invisible, nos encontramos con cosas que nunca debimos ver. Esta es mi historia. Mi nombre es Ricardo y soy de Chiapas. Y lo que voy a contar es algo que me quitó a mi hermano. Algo que me dejó con una herida que nunca sanará y con un terror que me acompaña cada día de mi vida. Mi hermano Mateo y yo trabajábamos en un cafetal. No era nuestro. Éramos jornaleros contratados por un patrón que tenía varias hectáreas de café en las montañas de Chiapas. El trabajo era duro. Levantarse antes del amanecer, caminar hasta las plantaciones, pasar todo el día cosechando bajo el sol y regresar al anochecer agotados. Mateo era 2 años menor que yo. Tenía 23 años cuando pasó todo esto. Yo tenía 25. Éramos muy unidos. Habíamos crecido juntos, trabajado juntos toda nuestra vida adulta. Era mi mejor amigo además de mi hermano. El cafetal donde trabajábamos estaba en las montañas, rodeado de bosque denso. Era un lugar hermoso pero aislado. La finca más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Cuando trabajábamos ahí, estábamos completamente solos. Solo nosotros, las plantas de café y el bosque alrededor. Todo comenzó un martes de octubre. Mateo y yo estábamos trabajando en una sección del cafetal que estaba cerca del límite con el bosque. Era una zona que normalmente evitábamos porque las plantas ahí no producían tanto. Pero el patrón nos había ordenado limpiar esa área, así que no teníamos opción. Estábamos cortando maleza cuando Mateo me llamó. «Ricardo, ven a ver esto». Me acerqué. Mateo estaba agachado mirando el suelo con expresión confundida. «Mira estas huellas». En la tierra suelta había huellas. Eran enormes, mucho más grandes que las huellas de un perro normal. Parecían patas de algún animal grande. Las marcas de las garras eran profundas, como si el animal fuera pesado. «¿Es un perro?», pregunté. Mateo negó con la cabeza. «Es demasiado grande para ser un perro. Tal vez un jaguar». Los jaguares eran raros en esa zona, pero no imposibles. A veces bajaban de las montañas más altas. Pero estas huellas parecían diferentes a las de jaguar que había visto en fotos. «Deberíamos decirle al patrón», dije. «Si hay un jaguar cerca, es peligroso trabajar aquí». Mateo asintió. «Vamos a seguir las huellas un poco. Ver hacia dónde van». No estaba seguro de que fuera buena idea, pero Mateo ya había comenzado a caminar siguiendo el rastro. Lo seguí. Las huellas iban hacia el bosque. Las seguimos durante unos 100 metros, manteniéndonos en el límite entre el cafetal y los árboles. Y entonces Mateo se detuvo de golpe. «Ricardo, mira esto». Me acerqué. Las huellas habían cambiado. Ya no eran patas de animal, eran pies humanos, descalzos, del mismo tamaño enorme que las patas anteriores. «¿Qué demonios?», susurré. Mateo miraba las huellas con la boca abierta. «¿Cómo es posible? Las huellas de animal se convierten en huellas humanas». «No lo sé», dije, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Pero no me gusta. Vámonos de aquí». Mateo asintió. Regresamos al cafetal y continuamos trabajando, pero ambos estábamos inquietos. Las huellas no tenían sentido. No había explicación lógica para lo que habíamos visto. Esa noche, cuando regresamos al pueblo, le preguntamos a don Esteban, uno de los ancianos del lugar. Le describimos las huellas, cómo empezaban como de animal y se convertían en humanas. El rostro de don Esteban se puso serio. «Es un nahual», dijo con certeza. «Hay uno en ese bosque, siempre lo ha habido.
Por eso la gente del pueblo no va a esa zona. Por eso ese cafetal nunca ha producido bien. El nahual lo cuida como su territorio. Un nahual, repetí, como en las leyendas. No son leyendas, muchacho, dijo don Esteban. Son reales. Gente que puede transformarse en animales, que caminan en dos mundos, y son peligrosos si invades su territorio. Mateo y yo nos miramos. Ninguno de los dos realmente creía en esas historias, pero las huellas habían sido reales. Las habíamos visto con nuestros propios ojos. Deberían dejar de trabajar en esa sección del cafetal, advirtió don Esteban. Díganle a su patrón que busque otro lugar. No vale la pena arriesgar sus vidas. Pero no podíamos hacer eso. Necesitábamos el trabajo, necesitábamos el dinero. Así que decidimos tener más cuidado. Trabajaríamos rápido en esa zona y nos iríamos antes de que oscureciera. Los días siguientes fueron normales. No volvimos a ver huellas, pero comenzamos a escuchar cosas. Eran ruidos entre el cafetal. Sonidos de algo moviéndose entre las plantas, ramas rompiéndose, hojas crujiendo, como si algo grande estuviera caminando alrededor de nosotros, manteniéndose justo fuera de vista. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, o tal vez algún animal normal del bosque, pero los sonidos continuaban, y siempre parecían estar cerca. Demasiado cerca. Una tarde, cerca de las 5, cuando el sol comenzaba a bajar, Mateo y yo estábamos terminando de recoger los últimos sacos de café. Los sonidos habían estado particularmente fuertes ese día, como si lo que fuera que estaba ahí estuviera cada vez más cerca. Ricardo, susurró Mateo de repente. No te muevas, mira allá. Seguí su mirada. Entre las plantas de café, a unos 30 metros de distancia, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era un perro, pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz, y estaba parado en dos patas, como una persona. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta. Nos miraba fijamente, sin moverse, solo observando. ¿Qué es eso?, susurró Mateo con voz temblorosa. No lo sé, respondí. Pero tenemos que irnos. Ahora. Comenzamos a retroceder lentamente, sin quitarle los ojos a la criatura. Pero conforme nos movíamos, la criatura comenzó a moverse también. Se dejó caer en 4 patas y comenzó a caminar hacia nosotros. Lentamente, deliberadamente. ¡Corre!, grité. Mateo y yo nos dimos vuelta y corrimos. Corrimos entre las plantas de café tan rápido como podíamos. Detrás de nosotros podíamos escuchar a la criatura siguiéndonos, el sonido de sus patas golpeando la tierra, su respiración pesada. Corríamos hacia donde habíamos dejado nuestras herramientas, donde estaba el camino que llevaba de regreso al pueblo. Si podíamos llegar ahí, tal vez tendríamos una oportunidad. Yo iba adelante. Mateo corría detrás de mí. Podía escuchar su respiración agitada, sus pasos tratando de mantener el ritmo. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Un grito, el grito de Mateo. Me di vuelta. Mateo había tropezado. Había caído entre las plantas de café. Estaba tratando de levantarse, pero su pie estaba atrapado entre las raíces, y la criatura estaba ahí, a solo metros de distancia, corriendo directamente hacia él. Mateo, grité, corriendo de regreso hacia él, pero era demasiado tarde. La criatura llegó hasta Mateo antes de que yo pudiera alcanzarlo. La vi saltar sobre él. Escuché sus gritos, gritos de terror y dolor que se clavaron en mi alma como cuchillos. Tomé un palo del suelo y corrí hacia ellos, gritando, tratando de asustar a la criatura. Pero cuando llegué, la criatura levantó su cabeza y me miró. Sus ojos brillantes me miraron fijamente, y vi algo en esos ojos. Inteligencia, conciencia. No era solo un animal, había algo humano en esa mirada. Y entonces abrió su boca, una boca llena de dientes afilados, y habló, con voz que sonaba mitad humana, mitad animal. Vete, dijo, o tú serás el siguiente. El terror me paralizó. Esta cosa estaba hablando, estaba usando palabras. La criatura volvió su atención a Mateo. Lo agarró con sus mandíbulas y comenzó a arrastrarlo hacia el bosque. Mateo, grité, hermano. Mateo extendió su mano hacia mí. Ricardo, ayúdame, por favor. Corrí hacia ellos de nuevo.
pero la criatura se movió con una velocidad imposible. En segundos había arrastrado a Mateo entre las plantas de café hacia la línea de árboles. Los gritos de mi hermano se alejaban cada vez más. Traté de seguirlos, pero el bosque era denso, oscuro. Me perdí entre los árboles. Podía escuchar los gritos de Mateo volviéndose cada vez más distantes. Y luego, finalmente, silencio. Grité su nombre una y otra vez. Busqué durante horas en la oscuridad creciente, pero no encontré nada. Ni a Mateo, ni a la criatura. Solo el bosque silencioso. Finalmente tuve que regresar al pueblo. Llegué cerca de la medianoche destrozado, llorando. Le conté a la gente lo que había pasado, que algo se había llevado a Mateo, que necesitábamos organizarnos para buscarlo. La gente del pueblo se reunió a la mañana siguiente. Éramos unos 30 hombres armados con machetes y palos. Fuimos al cafetal. Encontramos el lugar donde Mateo había caído. Había señales de lucha, manchas oscuras en la tierra que preferí no identificar, y un rastro que llevaba hacia el bosque. Seguimos el rastro. Nos adentramos en el bosque durante horas. Buscamos en cada rincón. Gritamos el nombre de Mateo hasta quedarnos sin voz, pero nunca lo encontramos. Ni rastro de él, ni su ropa, ni nada que indicara qué le había pasado después de que la criatura se lo llevó. Algunos hombres del pueblo decían que habían visto huellas que empezaban como de animal y se convertían en humanas. Las mismas huellas que Mateo y yo habíamos visto días atrás. Don Esteban solo negaba con la cabeza con tristeza. El nahual se lo llevó, decía. A veces regresan, a veces no. Depende de lo que el nahual quiera, pero Mateo nunca regresó. Pasaron semanas, meses. La policía investigó, pero eventualmente cerró el caso como desaparición sin resolver. Probablemente atacado por un animal salvaje, decían. Aunque nunca encontraron el cuerpo, yo dejé de trabajar en ese cafetal. No podía volver. No podía estar en el lugar donde perdí a mi hermano. Mi familia quedó destrozada. Mi madre nunca se recuperó de perder a Mateo. Murió 2 años después con el corazón roto, y yo quedé con la culpa. La culpa de haber corrido, de no haber podido salvar a mi hermano, de haberlo dejado ahí. Han pasado 5 años desde entonces, y todavía no puedo dormir bien. Todavía tengo pesadillas donde escucho los gritos de Mateo, donde veo esos ojos brillantes mirándome, donde escucho esa voz mitad humana, mitad animal diciéndome que me vaya. A veces voy al lugar donde desapareció. Me paro en el límite entre el cafetal y el bosque, y llamo su nombre, esperando que tal vez, algún día, mi hermano salga de entre los árboles, pero nunca lo hace, y sé que nunca lo hará, porque el nahual se lo llevó, y lo que el nahual toma nunca lo devuelve. La gente del pueblo ya no habla de lo que pasó. Han seguido con sus vidas, pero yo no puedo. No puedo olvidar, no puedo perdonarme, y no puedo aceptar que mi hermano se fue de una forma tan horrible, tan sin sentido. Vivo ahora con este vacío, con este dolor que nunca sana, con este terror que nunca me abandona, porque sé que esa cosa sigue ahí, en ese bosque, esperando. Y sé que si algún día me atrevo a volver, si algún día cruzo de nuevo esa línea, seré yo el que no regrese, para siempre. Hay secretos que es mejor llevarse a la tumba, cosas que uno ve pero que nunca debe contar, porque hay personas en los pueblos que tienen poder, poder que viene de lugares oscuros, de conocimientos antiguos que no deberían existir. Y cuando descubres lo que realmente son, cuando los ves en su verdadera forma, tu vida cambia para siempre, porque ellos lo saben. Sienten cuando alguien los ha visto, y no perdonan. Mi nombre es Sergio, tengo 41 años y soy de un pueblo pequeño de San Luis Potosí. O era, porque hace 3 meses tuve que huir de mi pueblo, de mi casa, de todo lo que conocía. Dejé atrás mi vida entera por haber visto algo que no debí ver, por haber sido testigo de una transformación que solo existe en las pesadillas. Y ahora vivo escondiéndome, sabiendo que en cualquier momento él puede encontrarme, que puede aparecer en cualquier puerta, en cualquier ventana, esperando. Esta es mi historia.
La historia de cómo vi al brujo del pueblo transformarse y de cómo esa noche sellé mi destino. Yo siempre fui escéptico. Nunca creí en brujos, en nahuales, en esas historias que cuentan los viejos del pueblo. Para mí eran solo supersticiones, cuentos para asustar niños. Vivía mi vida tranquilo, trabajando en una tienda de abarrotes que heredé de mi papá, atendiendo a los clientes del pueblo sin meterme en problemas. En mi pueblo había un hombre al que todos llamaban Don Jacinto. Era un señor mayor, de unos 70 años, flaco, de piel oscura y ojos penetrantes. Vivía solo en una casa a las afueras del pueblo, rodeada de árboles y monte. La gente lo visitaba cuando tenía problemas, cuando alguien estaba enfermo y los doctores no podían curarlo, cuando una pareja tenía problemas y necesitaba un amarre, cuando alguien quería vengarse de un enemigo. Don Jacinto era el brujo del pueblo. Todo el mundo lo sabía. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían a qué se dedicaba, y la gente lo respetaba. O más bien, le tenía miedo, porque se decía que Don Jacinto podía hacer cosas malas, y que era mejor no hacerlo enojar. Yo nunca fui a verlo, nunca necesité sus servicios, y francamente pensaba que todo eso era pura charlatanería, que la gente le pagaba porque quería creer, no porque él realmente pudiera hacer algo. Hasta la noche en que lo vi, fue hace 3 meses. Era una noche de viernes, cerca de las 11. Yo había cerrado la tienda tarde porque estuve haciendo inventario. Vivía solo, nunca me había casado, y mi casa estaba como a 20 minutos caminando desde la tienda, en la orilla del pueblo. Esa noche decidí caminar en lugar de usar el carro porque hacía fresco, y me gustaba despejarme después de un día largo. El pueblo estaba tranquilo, casi todos ya dormidos. Las calles vacías, iluminadas apenas por unas cuantas lámparas. Iba caminando por una de las calles menos transitadas pensando en mis cosas, cuando escuché algo. Un sonido extraño, como un gruñido bajo, gutural. Venía de un callejón a mi derecha. Me detuve. Mi primer instinto fue seguir caminando, no meterme en problemas. Pero la curiosidad pudo más. Me asomé por el callejón, y lo vi. Don Jacinto estaba ahí, parado en medio del callejón oscuro. Llevaba su ropa normal, pantalón de mezclilla y camisa blanca, pero estaba haciendo algo. Movía las manos en el aire, murmurando palabras que no pude entender, y su cuerpo estaba temblando, convulsionándose. Me quedé ahí, escondido detrás de la esquina, mirando sin poder creer lo que estaba viendo. Y entonces pasó. El cuerpo de Don Jacinto empezó a cambiar. Su espalda se encorvó, sus brazos y piernas se acortaron, su cara se alargó, formando un hocico, y en cuestión de segundos, donde había estado el viejo, ahora había un perro. Pero no era un perro normal, era enorme, del tamaño de un becerro. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz. Y sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, como linternas en la oscuridad. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar a esa criatura enorme que había sido Don Jacinto segundos atrás. El perro levantó la cabeza, olfateando el aire, y entonces giró hacia donde yo estaba escondido. Esos ojos amarillos se clavaron en mí, y supe en ese momento que me había visto, que sabía que yo estaba ahí. El miedo me golpeó como un puño en el estómago. Salí corriendo. Corrí por las calles vacías del pueblo, sin voltear atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. Llegué a mi casa, entré corriendo, cerré la puerta con llave y me tiré en el sillón, jadeando, sudando, tratando de procesar lo que acababa de ver. No fue real, me decía una y otra vez. Fue mi imaginación, estaba cansado, fue una ilusión. Pero sabía que no era cierto. Sabía lo que había visto. Don Jacinto era un nahual, un brujo que podía transformarse en animal. Y yo lo había visto. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas, demasiado asustado para irme a la cama. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido una pesadilla, de que no había pasado realmente, pero en el fondo sabía la verdad. Decidí que no le iba a contar a nadie.
¿A quién le iba a contar? ¿Quién me iba a creer? Y además, si don Jacinto se enteraba de que yo había hablado, de que había revelado su secreto, ¿qué me haría? Así que guardé silencio. Seguí con mi vida. Abrí la tienda como siempre. Atendí a los clientes. Traté de actuar normal. Pero algo había cambiado. Esa misma noche, cuando estaba en mi casa preparándome para dormir, escuché algo. Un rasguño, suave al principio. Venía de la puerta de entrada. Me acerqué y miré por la mirilla. No había nadie afuera. Pero los rasguños continuaban, como si algo estuviera arañando la madera desde el otro lado. Debe ser un gato, pensé. Aunque en mi colonia no había muchos gatos callejeros, los rasguños se detuvieron después de unos minutos. Me fui a dormir inquieto, pero tratando de no darle importancia. La siguiente noche los rasguños volvieron. Esta vez más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera desesperado por entrar. Abrí la puerta de golpe, con un palo en la mano listo para espantar a lo que fuera que estuviera ahí. No había nada. La calle estaba vacía, pero cuando cerré la puerta y me volteé, vi algo que me hizo congelar. Había huellas en el piso de mi sala. Huellas de patas, huellas grandes de un animal pesado, y estaban húmedas, como si acabaran de hacerse, pero yo no había visto entrar a ningún animal. La puerta había estado cerrada todo el tiempo. Limpié las huellas tratando de calmarme, diciéndome que tal vez yo mismo las había hecho sin darme cuenta, aunque sabía que eso no tenía sentido. Los días siguientes fueron peores. Cada noche, los rasguños volvían, a veces en la puerta, a veces en las ventanas, a veces en las paredes. Era como si algo estuviera rodeando mi casa, buscando una forma de entrar, y las huellas aparecían por todos lados. En la cocina, en el baño, en mi recámara. Huellas de ese mismo animal grande, apareciendo en lugares donde no debería ser posible que algo hubiera entrado. Empecé a poner velas. Compré agua bendita y la rocié por toda la casa. Rezaba cada noche antes de dormir. Pero nada funcionaba. Los rasguños continuaban. Las huellas seguían apareciendo, y lo peor era cuando salía al pueblo, cuando iba a la tienda o al mercado, porque don Jacinto estaba ahí, siempre, como si me estuviera esperando. Aparecía en las esquinas, en el mercado, afuera de la tienda, y me miraba. Me miraba con esos ojos penetrantes y sonreía. Una sonrisa que parecía decir, yo sé que tú sabes, y no hay nada que puedas hacer. Le pedí consejo a mi mamá que vivía en otro pueblo. Le conté que estaba teniendo problemas con un animal que rondaba mi casa, sin decirle toda la verdad. Ella me dijo que fuera con el padre del pueblo, que me hiciera una bendición. Fui con el padre Miguel. Le conté que necesitaba que bendijera mi casa porque sentía que algo malo andaba cerca. Él aceptó, y fue esa tarde. Roció agua bendita por toda la casa. Rezó en cada habitación, puso cruces benditas en las puertas y ventanas, y me dijo que rezara el rosario cada noche. Con esto deberías estar protegido, hijo, ten fe. Esa noche me sentí más tranquilo. Tal vez las bendiciones del Padre iban a funcionar. Tal vez don Jacinto ya no podría acercarse, pero me equivocaba. A medianoche los rasguños volvieron, más fuertes que nunca, tan fuertes que parecía que iban a romper la puerta. Me levanté de la cama, temblando, agarrando el rosario que tenía en la mesa de noche. Empecé a rezar en voz alta, rogando que eso detuviera lo que fuera que estaba afuera, y entonces los rasguños se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que los sonidos. Era un silencio pesado, amenazador. Me quedé ahí, parado en medio de mi cuarto esperando, y entonces escuché algo que me hizo sentir que el corazón se me detenía. Los rasguños no venían de la puerta, venían de adentro de mi cuarto. Me volteé lentamente con el rosario apretado en mi mano temblorosa. Los rasguños venían de debajo de mi cama. Podía escucharlos claramente. Uñas o garras raspando contra el piso de madera, despacio, metódicamente, y entonces escuché la respiración. Una respiración pesada, animal, que salía de debajo de la cama. Podía ver el borde de la colcha moviéndose ligeramente con cada exhalación. Había algo debajo de mi cama, algo grande, y estaba esperando. No pensé, solo actué por instinto. Salté hacia la puerta de mi cuarto,
La abrí de un jalón y salí corriendo. Corrí por el pasillo, por la sala, abrí la puerta de entrada y salí a la calle. Era medianoche. El pueblo estaba oscuro y silencioso. No me importó. Seguí corriendo, descalzo, en pijama, sin voltear atrás. Corrí por las calles vacías hacia el centro del pueblo, hacia donde había más luz, más gente, más seguridad. Llegué a la plaza principal jadeando, con el pecho ardiendo. Me senté en una banca tratando de recuperar el aliento, mirando hacia atrás para ver si algo me había seguido. No había nada, solo la noche oscura y el silencio. Me quedé ahí sentado en esa banca el resto de la noche, temblando de frío y de miedo, esperando a que amaneciera, porque sabía que no podía regresar a mi casa. Sabía que si regresaba, esa cosa iba a estar esperándome. Cuando salió el sol, algunos vecinos empezaron a pasar por la plaza. Me miraban raro, preguntándose qué hacía ahí sentado en pijama, pero no me importó. Fui directamente a la terminal de autobuses. Compré un boleto para la ciudad más cercana. No llevaba nada conmigo. Ni ropa, ni dinero más allá de lo que traía en el bolsillo, ni documentos. Solo quería salir de ese pueblo. Mientras esperaba el autobús lo vi. Don Jacinto estaba del otro lado de la calle, parado ahí, mirándome, con esa sonrisa en su cara, esa sonrisa que decía, puedes correr, pero yo siempre voy a saber dónde estás. Subí al autobús en cuanto llegó. Me senté junto a la ventana y no dejé de mirar hacia atrás hasta que el pueblo desapareció en la distancia. Llegué a la ciudad y busqué un hotel barato. Me encerré en el cuarto y finalmente pude dormir agotado, sabiendo que al menos por el momento estaba lejos de don Jacinto. Pero incluso ahí en la ciudad no me sentía seguro, porque sabía que él podía encontrarme. Los nahuales no están limitados por distancias. Pueden viajar en sus formas animales, pueden rastrear a las personas. Llamé a mi mamá y le conté todo, toda la verdad. Lo que había visto esa noche, los rasguños, las huellas, la respiración debajo de mi cama. Al principio no me creyó, pero cuando escuchó el terror en mi voz, supo que estaba diciendo la verdad. Tienes que alejarte lo más que puedas, me dijo. Y nunca regreses a ese pueblo. Ese hombre, ese brujo, si te marcó, no va a parar hasta tenerte. Seguí su consejo. Me mudé a otra ciudad lejos de San Luis Potosí. Conseguí trabajo en una bodega, trabajo físico que me mantenía ocupado, que me ayudaba a no pensar. Renté un cuarto pequeño y traté de empezar una vida nueva, pero no pude escapar realmente, porque cada noche sin falta los escucho, los rasguños. No importa dónde esté, no importa en qué ciudad, en qué cuarto, en qué edificio. Cada noche, cuando cae la oscuridad, los rasguños empiezan. A veces en la puerta, a veces en las ventanas, a veces dentro del cuarto, en lugares donde sé que no hay nada, y las huellas siguen apareciendo. Por la mañana, cuando despierto, ahí están. Huellas de ese perro enorme, cruzando mi cuarto, rodeando mi cama. He intentado todo. He ido con sacerdotes, con curanderos, con gente que dice saber de estas cosas. Me han hecho limpias, me han dado amuletos, me han rezado. Pero nada funciona, porque sé que don Jacinto me marcó esa noche. Cuando me vio en ese callejón, cuando nuestros ojos se encontraron, él puso algo en mí. Algo que me conecta con él, algo que le permite encontrarme donde quiera que esté. A veces cuando salgo a la calle, lo veo, o creo verlo. Una figura parada en una esquina mirándome, un hombre mayor con ojos penetrantes, y cuando parpadeo, ya no está. Y en las noches, cuando los rasguños son particularmente fuertes, escucho su voz, susurrando desde el otro lado de la puerta, desde debajo de la cama, desde las sombras del cuarto. Te vi y ahora eres mío. No puedo dormir. Apenas puedo comer. Vivo en un estado constante de terror esperando el momento en que los rasguños finalmente rompan la puerta, en que esa cosa logre entrar, en que don Jacinto, en su forma de perro negro con ojos brillantes, finalmente me alcance. Sé que es solo cuestión de tiempo. Puedo sentirlo. Con cada noche que pasa, los rasguños son más fuertes. La presencia es más intensa, como si él estuviera perdiendo la paciencia, como si pronto decidiera que ya jugó suficiente y viniera directamente por mí.
y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. He aceptado eso. He aceptado que mi destino está sellado, que por haber visto lo que vi, por haber descubierto su secreto, voy a pagar el precio. No sé cuándo va a pasar, no sé cómo, solo sé que va a pasar. Tal vez esta noche, tal vez la próxima, tal vez en un mes, pero va a venir. El brujo va a reclamar lo que es suyo. Va a llevarme a donde quiera que lleve a los que descubren sus secretos. Y nadie va a saber qué me pasó. Voy a desaparecer, como han desaparecido otros antes que yo. Otro nombre en la lista de gente que se fue del pueblo y nunca regresó. Gente que vio cosas que no debió ver, que se metió en asuntos que no le correspondían. Escribo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Que alguien entienda por qué desaparecí. Por qué abandoné mi vida, mi tienda, mi pueblo, y para advertir a otros. Si alguna vez ven algo que no pueden explicar, si alguna vez presencian una transformación, si alguna vez descubren que alguien en su pueblo es un nahual, un brujo, algo que no es completamente humano, no lo digan, no lo cuenten, actúen como si no hubieran visto nada, porque en el momento en que esa criatura sepa que la viste, tu vida termina. Tal vez no inmediatamente, tal vez te deje vivir semanas, meses, pero siempre va a venir por ti. Siempre va a cobrarte por haber visto su verdadero rostro.